Bienvenidos al episodio número 8 del Cotorreo Santo. Hoy estamos acá de nuevo juntamente con el pastor José Ángel Escobar. Cuéntenos qué tal, cómo ha estado, pastor. Muchas bendiciones, hermano Obed. Estamos bien bendecidos. Esperamos que todos los seguidores de nuestras diferentes plataformas pues también puedan estar bendecidos al igual que nosotros. Ha sido un tiempo muy maravilloso de ver el respaldo de Dios sobre nuestras vidas en todas las áreas. Entonces deseamos lo mismo para todos los seguidores. Así es. A Mateo capítulo 14 podemos notar una historia muy impactante, una historia donde sin duda podemos percibir una gran enseñanza para este tiempo. Quiero iniciar narrando la historia y al final pues ver cuáles son nuestros puntos de vista, qué es lo que entendemos, a dónde podemos llegar, qué es lo que hoy queremos enseñarles a todos ustedes y tener como resultado una palabra para todos ustedes y ser de bendición. La historia habla de que Jesús está reunido con los discípulos y con mucha multitud. Acaba de pasar un milagro y es el milagro de la multiplicación. Y mientras Jesús está ahí, Jesús le dice a sus discípulos: quiero que vayan al mar. Les da una orden, ¿verdad, pastor? Y les dice: vayan. Los discípulos se van, pero Jesús se va al monte a orar. Dice la Biblia que mientras ellos estaban en el mar, llegó una gran tormenta. Se levantó una tormenta, empezó a azotarlos, el viento creció y fue tan grande que ellos se asustaron. Jesús, mientras estaba orando, estaba viendo también el panorama de lo que ellos estaban viviendo. Dice la historia de que Jesús, mientras ve que ellos están llenos de temor, llenos de miedo, se va para donde ellos están. Pero lo sorprendente es que mientras ellos están en la preocupación, están en el temor, están asustados, Angustiados. exacto, ellos ven a alguien caminar sobre las aguas. Y ellos lo primero que notaron es un fantasma. Y Jesús les dice: hey, no se asusten, no tengan miedo, soy yo. Y cuando ellos notan eso, se alegran y dicen: pero ese es Jesús. Entonces la historia termina cuando Pedro le dice a él: si eres tú, mándame a llamar para que vaya para allá contigo. Entonces Jesús le dice: ven. Mientras Pedro va caminando, él ve la tormenta y se empieza a hundir. Entonces Jesús viene y le da la mano, lo sostiene, lo levanta. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿cómo percibe usted esta historia? ¿Qué es lo que podamos aprender realmente para este tiempo? Yo sé que estamos viviendo en una generación donde estamos pasando por diversas situaciones, por adversidades, tormentas, vientos. Yo creo que lo más importante de esta historia es que Jesús nos pide que tengamos fe en medio de todo eso. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo usted ve esa historia? Bueno, en primer lugar, hermano Obed, yo pienso que según lo que tú narras y lo que está escrito, registrado, las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 14, del 22 en adelante, yo creo que Jesús está haciendo un llamado a los discípulos a ser desafiados en su fe. Y yo creo que ese es el mismo llamado que hoy Dios le hace a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a poder nosotros entrar
en esa dimensión de fe. Esa fe que hace las cosas imposibles posibles. Esa fe que te lleva de lo natural a lo sobrenatural. Y es interesante porque, en segundo lugar, yo quisiera resaltar, hermano, ver que este hecho, esta historia, también está narrado en Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6. Ujú. Pero interesante que tanto Marcos como Juan no resaltan donde Pedro camina sobre las aguas, como lo hace Mateo. Ok, o sea Mateo que se toma la molestia, digamos, de poder narrar y observar más a profundidad esta historia, que no termina en una cuestión de tormenta, de espanto, de asombro. ajá, exacto. Sino que resalta que Pedro, al igual que Jesús, camina sobre las aguas también. Correcto. Interesante. Sí, no había notado Porque eso. si tú lees tanto en Marcos como en Juan, en el capítulo 6, ahí no está esa narración, esa narrativa de que Pedro camina sobre las aguas. Entonces es interesante porque pues de Jesús no podríamos dudar lo que Él puede hacerlo todo, porque en efecto Él era el Hijo de Dios. Él era Dios, ciertamente envuelto en un estuche de carne como el nuestro, pero siendo Dios, tan hombre, tan natural, pero tan divino, tan celestial, tan sobrenatural. Entonces de Jesús pues no se dudaría, ¿verdad? La duda queda. No tanto la duda, sino lo asombroso de que Pedro, siendo un hombre como nosotros, pues es desafiado también a hacer lo mismo, a caminar sobre las aguas. Yo creo que esa es una invitación que Dios nos hace hoy en día, de poder caminar sobre las aguas, poder caminar en el terreno sobrenatural, de tener la fe, la certeza y la convicción de que Cristo va a estar con nosotros. Correcto. No importando las situaciones, las dificultades o las adversidades que nos puedan estar rodeando nuestra vida. Interesante. Sí, muy interesante. Entonces, Jesús promete estar con nosotros en todo momento. Así Él es. no solamente está, sino Él permanece, está obrando, está trabajando. Ahora, Y fíjate que yo veo esto, no sé si tú lo ves, porque desde el verso 22, en el capítulo 14 de Mateo, Jesús les insiste a ellos que sí, se vayan. Que se vayan, que pasen al otro lado del mar de Galilea. Y él pues sube a orar a solas, dice, y estando en esa oración, a él le llega la noche, o sea, no se da cuenta él de que ya es de noche, y entonces la palabra resalta claramente que eran las 3 de la mañana. Uh-huh. Es decir, iniciando la cuarta vigilia de la noche. Correcto. Entonces Jesús se acerca a ellos, y ellos definitivamente, al verlo, imagínate el cuadro en medio de la tormenta. Era una hora. En medio de aquella barca que tal vez sentían ellos que naufragaban, que se anegaba por las olas, por todo lo que estaban viviendo. Y aparte ven ahí como un personaje de blanco, de túnica, caminando sobre las aguas. Pues lo primero que se les viene a ellos a la mente es pues, un fantasma, ¿verdad? Nunca tienen ellos la percepción, la perspectiva de decir es el maestro, es Jesús, sino ellos dicen un fantasma, ¿verdad? Un espanto. Y entonces es ahí donde Jesús les habla y les dice: hey, tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, en un aspecto muy audaz, en un aspecto muy valiente,
Él dice, ok, si eres, entonces manda también que yo camine sobre las aguas. Y él dice, ok, ven. Le dice. Y él camina, te puedes imaginar, en medio de la tormenta, en medio de aquella situación adversa, difícil, sobrenatural, que no cabe duda que había un fenómeno atmosférico fuerte ahí rodeando la situación. Totalmente. Y ellos sin saber qué hacer, tal vez con angustia, como hoy mucha gente está angustiada. Tú decías algo por el viento que está soplando fuerte de problemas, de pobreza, de inseguridad social, de tantas cosas que hoy golpean nuestra barca, golpean nuestra vida. Y ellos están en la misma situación, ¿verdad? Ellos están siendo golpeados por una tormenta donde, me imagino, entró la angustia, entró la incertidumbre. Quizás en algún momento dijeron ellos, nos vamos a hundir, o vamos a morir, ¿verdad? Y ahí aparece Cristo caminando sobre las aguas y le dice, hey, no tengan miedo. Y Pedro, desafiado y muy audaz, muy valiente, dice, ok, yo creo que eres tú, pero si eres tú, confírmamelo, manda que yo también camine sobre las aguas. Y se baja él de la barca y comienza a caminar. La escritura no dice si dio 1, 2, 3, 4, 5 pasos, pero yo me imagino, ¿verdad?, que él, cuando ya iba a llegar cerca, porque si no estuviera tan cerca, Jesús no hubiera podido extender su mano, ¿verdad? Pero lo interesante es que él comienza a caminar. No dice cuánta longitud, cuánto era la distancia de la barca a Jesús. No lo dice. Pero lo interesante es que él caminó. Él fue desafiado y caminó sobre las aguas. El problema es que a punto de llegar, él se hundió. Jesús dice algo que a mí me impacta. Hey, hombre de poca fe. O sea, en cierta manera, él se hundió nuevamente, o volvió al estado natural nuevamente, porque en un momento perdió la fe. Claro, dudó. Y así hay mucha gente que tal vez por una deuda que está pasando, por un problema conyugal que está pasando, por una situación difícil de enfermedad, de salud, qué sé yo, entonces dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver, y eso fue lo que a los problemas le pasó a Pedro. Definitivamente. Mientras él va caminando sobre viendo a Cristo, las aguas, viendo a Cristo, porque por eso dice el escritor de los Hebreos, puestos los ojos. ¿En quién? En Jesús. Exacto. El autor y consumador de nuestra fe. Mira qué interesante. Entonces, mientras Pedro no perdió de vista a Cristo, todo iba bien. Pero yo me imagino a Pedro en un momento, vio para abajo, vio las aguas, vio la tormenta, vio la situación, vio su humanidad, y me imagino que él dijo, esto no es posible. Y nuevamente lo natural lo absorbe. Sí, claro. La gravedad. Y Jesús le dice, hey, hombre de poca fe. Yo creo que ahí detrás de esta pantalla, detrás de esta cámara, yo creo que hay hombres y mujeres de poca fe, a las que hoy nosotros le decimos, ten ánimo, porque el Señor está contigo, aún en medio de cualquier situación, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema que están enfrentando, Cristo tiene la solución. Correcto. Ahora, notemos esto, pastor. Para mí es algo muy curioso y quiero exponerlo acá, porque todos sabemos que ellos están rodeados de mucha multitud. Hicieron un milagro, multiplicaron los panes y los peces, dieron de comerle a toda la multitud. En ese momento
la gente quería hacer rey a Jesús, pero él es muy sabio. Exacto. Él dice, no, aquí mejor tengo que mandar a los discípulos a que vayan y yo también tengo que irme a orar. Yo pienso que Jesús, él pensó y dijo, no, aquí no nos podemos quedar, porque él en su mentalidad espiritual, él diría, no, el éxito nos puede dañar. Mejor antes de que nos dañe, él manda a los discípulos a que vayan y él también se aparta. Y es que también hay otro punto, hermano Obed, es que no era el tiempo para que él fuera adorado como rey. O sea, él sabía que todavía porque no. En ningún momento él permite que lo adoren como tal hasta cuando él entra montado en el pollino y entonces le tiran los ramos y él permite que se le adore como tal, pero de ahí para atrás él nunca permitió que eso se diera en su ministerio terrenal. Exacto. Ahora, usted decía algo. Jesús estaba muy metido en cumplir y en hacer únicamente la voluntad del Padre. Interesante. Más allá de los halagos, más allá de las ofrendas, más allá de todo lo que pudiera venir como consecuencia de el poder que se manifestaba en él estaba más interesado en hacer la voluntad del Padre y en presentar el poder de Dios, ¿verdad? Entonces él no permite, y entonces en ese asunto que tú decías, entonces él se va a orar y manda a los discípulos para allá. Ajá. Pero también ahí pasa esto, ¿verdad? Lo que estamos hablando, porque también yo pienso que él, como omnisciente, omnipresente, como un Dios omnipotente que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, pues en efecto él quería hasta cierto punto probar la fe de sus discípulos, de aquellos que andaban juntamente con él. Y definitivamente pues queda en evidencia que tuvieron miedo. Yo he dicho algo importante, hermano Obed: el mayor enemigo que tenemos, el mayor enemigo, oí bien, no es Satanás, no es el diablo, no es el cachudo, como le llamen, ¿verdad? No es nuestro adversario. El mayor enemigo que tenemos nosotros es el miedo. Por cuanto nosotros muchas veces tenemos miedo y no fe, es que muchas veces no alcanzamos las promesas tan maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, ¿usted cree que el miedo y el temor son los factores de este tiempo actual, de que muchas veces nosotros como personas no podemos ver la manifestación del poder de Dios, no podemos llegar a alcanzar o ver cómo Dios puede manifestarse? Y es que fíjate, la gente tiene miedo. Tiene miedo a la pobreza, tiene miedo a la escasez, tiene miedo a la inseguridad, tiene miedo a envejecer, tiene miedo a un montón de cosas, pero no tienen temor a Jehová. Ok. Y hay una diferencia entre tener miedo y temor, y tener el temor reverente a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Entonces hoy la gente tiene miedo a un montón de cosas, pero no tiene el temor reverente a Dios, que les va a dar a ellos la sabiduría para saber moverse, para saber caminar sobre las aguas. Porque es necesario que hoy caminemos sobre las aguas. Sí, y aguas que están golpeando nuestra vida constantemente, y no son aguas mansas,
hay muchas aguas Correcto. que están golpeando, pobreza. Hay gente que solo sobrevive, no vive. Y Dios no quiere que tú y yo sobrevivamos. Dios quiere que tú y yo vivamos y vivamos en su abundancia, en su prosperidad. Y cuando hablamos de abundancia y prosperidad, a veces lo primero que nos viene a la mente es dinero, plata. Y el dinero no lo es todo. El dinero solo es un medio, y la riqueza más grande que nosotros tenemos no es el dinero. Esa es la consecuencia de Claro. el obedecer a Dios, el vivir en santidad, el tratar de reverenciar a Dios en todos los actos de nuestra vida. Por eso Pedro dijo, si Él es, yo voy a caminar. Y de hecho caminó, hermano Obed, caminó, pero perdió la mirada. Perdió de vista a Jesús. Entonces la pregunta para ellos, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿En el dinero? Raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Dónde está tu mirada? En los hombres. Los hombres van a fallar. Claro. Son imperfectos, son mentirosos, somos. Hoy decimos una cosa, mañana hacemos otra. Sí, porque a veces planes o se... Sí, pero Él es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Entonces yo lo que percibo acá, Jesús, Él no está diciendo que no vamos a tener problemas. Claro. Él está diciendo, vamos a pasar situaciones difíciles. Vamos a pasar tormentas. Vamos a pasar vicisitudes, angustias. Que lo vamos a pasar. Es parte del proceso que todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Pero el asunto es cómo lo vamos a pasar. O sea, el asunto no es que venga el problema. El asunto es cómo vas a enfrentar el problema. El asunto no es que venga la tormenta a nuestra vida. El asunto es cómo vas a pasar esa tormenta. ¿Vas a pasar solo? ¿O lo vas a pasar de la mano del Dios Todopoderoso? Sí, yo a veces pienso de que Dios hace pasar por muchas cosas, no porque Él sea malo con nosotros, no porque Él quiera perjudicarnos, no porque seamos malos o porque seamos desobedientes. Pienso de que pasamos muchas veces todo esto porque Él quiere enseñarnos que solamente podemos depender de Él y no de las circunstancias, porque eso fue lo que estaban viviendo los discípulos, que pudieran depender de Él, no de la circunstancia que estaban viviendo.